Vamos a hablar un poquito más de Erasmo y su texto. Desiderius Erasmus was the first person we know of in history Erasmus, sabemos que es la primera persona en la historia who was famous throughout the world in his own lifetime. que era muy famoso en su propia época y la historia. And this is because he wrote so many things, Y es porque escribió tantas obras and he was so popular that his books were copied and also printed. y es porque también sus obras fueron copiadas e impresas. He was popular because he was always he was always criticizing the Roman Catholic Church. Erasmus. Yeah. Y era conocido porque Erasmus siempre estaba criticando la Iglesia Católica Romana. For abuses and corruptions that everyone could see. Criticaba los abusos y corrupciones que todo el mundo podía ver de la Iglesia. He was a premier humanist scholar. Era un humanista, un erudito humanista de raza, podemos decir. But our concern or our interest in him is because of the New Testament. Pero su preocupación, su interés estaba sobre todo en cuanto al Nuevo Testamento. For a long time, Erasmus published his scriptures in 1516. Erasmo publicó su copia de las Escrituras en 1916. 15. Ah, 15. That one there? Yes. 1514. Yes, 1516. Oh, entonces 1516. And the New Greek Testament exploded into the world of the Middle Ages. El texto bíblico, por así decirlo, explotó en esa época de la Edad Media. Erasmus was what we call an autodidact. Erasmo es lo que podemos llamar un autodidacta. He was a self-taught scholar. Él mismo se enseñaba a sí mismo para ser un erudito. He taught himself Greek. Él mismo aprendió griego. And he actually began to teach Greek at Cambridge University in England. Y también incluso empezó a enseñar griego en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. And he was encouraged at this point to think of preparing a new Greek text of the New Testament. Incluso en aquella época también él estaba considerando en producir otra copia del texto griego del Nuevo Testamento. And in 1514, Y en el año 1514, in a visit to Basel, Switzerland, a una visita de Basel en Suiza, he was encouraged by a printer fue muy impresionado por una imprenta, by the name of Johann Froben, un hombre que tenía una imprenta que era Johann Froben, to make a new copy of the Greek Testament. para hacer una nueva copia del Nuevo Testamento griego. What we think is that Froben, the printer, Lo que tenemos que recordar es que Froben, el dueño de la imprenta, had heard of the upcoming publication of the Polyglot Bible of Cisneros. Este hombre había escuchado de la publicación de la políglota complutense de Cisneros. I didn't say that in English because I can't say it. And so it seems that he wanted to beat Cisneros to the press. Lo que quería era adelantarse a Cisneros en cuanto a imprimir la copia que tenía entre manos. And so he would get the money and Cisneros would not. De esta forma lo que buscaba era conseguir el dinero en la producción de esa copia y Cisneros no. So Froben promised Erasmus a huge salary if he could come up with the New Testament in Greek. Así que Froben prometió a Erasmo una gran cantidad de dinero si venía con una nueva copia del Nuevo Testamento griego.
The biographer of Erasmus el biografista de Erasmo said he plunged into his work se lanzó de lleno a la producción de esta nueva obra scarcely taking time to eat. y prácticamente ni comía. And he completed his manuscript in only 6 months. Y terminó su texto en un periodo tan corto de 6 meses. And he was able to beat the Complutensian polyglot by 4 years. Incluso venció en tiempo a la Complutense por 4 años, se adelantó 4 años. However, Erasmus was hindered in his work Sin embargo, Erasmo se vio limitado en su trabajo or frustrated in his work o tuvo una gran frustración con respecto a su obra, because when he was in Basel, he had only 4 Greek manuscripts to work from. porque cuando estaba en Basel solamente tenía 4 manuscritos con los cuales trabajar. And none of these 4 were older than the 11th century. Y ninguno de estos 4 manuscritos era más antiguo del siglo XI. And he determined that they each one had many corruptions that needed to be corrected. Y además también vio que en estos manuscritos había muchos errores importantes que tenían que ser corregidos. And because of the haste with which he had to work to get to publication, Y debido a esa limitación que tenía para llevar a cabo su trabajo, we find that his Greek text contained hundreds of typographical errors. Encontramos que su texto griego tenía muchos errores tipográficos That needed to be corrected in editions that followed. que tenía que ser corregido en ediciones posteriores. One critic at the time read the first edition Un crítico de aquella época leyó esta primera edición and said it's the most faulty book that I know. y dijo que era el libro con más errores que él conocía. We know that in at least one case, Al menos sabemos que en un caso, Erasmus did not have a Greek text available to him, en una ocasión, por lo menos sabemos que Erasmo no tenía acceso a ningún texto griego for the book of Revelation. para el libro de Apocalipsis. And I didn't find it in my research, but I remember also the book of James. Y tampoco he podido estudiar repasarlo o buscar en los datos, pero creo recordar que también el libro de Santiago. So in order to have a Greek New Testament, Así que para tener el texto griego del Nuevo Testamento, Erasmus took the Vulgate tomó la Vulgata latina and translated it into Greek y de este texto lo tradujo al griego, because he had no Greek text to go by. porque no tenía ningún texto del griego por el cual copiarlo. So we find that we have the language of Erasmus in the text of Erasmus. Así que tenemos el lenguaje de Erasmus en el texto de Erasmus. Not everyone appreciated his Greek New Testament. Y nadie realmente aprecia esa copia del griego del Nuevo Testamento. One of the critics, who was a colleague of Cisneros, Uno de esos críticos era un colega de Cisneros. Complained immediately that Erasmus had left out an important part of 1 John. Y criticaba de que Erasmus había dejado una parte importante fuera del texto de Primera de Juan, Which was the Trinitarian statement que es lo que se llama la coma juanina o la afirmación trinitaria, concerning the Father, the Word, and the Holy Ghost. con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A question, is this a part of the René Valera? Yes, it is. Yes, yes, that's okay. And so he said that Erasmus replied and said, I had to leave it out Así que Erasmo, su respuesta fue que tuvo que dejarlo fuera because I did not see that verse in any of the texts that I consulted. porque no lo vi en ninguno de los textos que consulté. And so he said, I will put it in if I can find it. Y dijo, lo pondré si encuentro que está en otros sitios. And today, Y hoy, among the thousands of Greek manuscripts entre los miles de
manuscritos griegos of the New Testament that have been examined since the time of Erasmus, que han sido examinados desde el tiempo de Erasmus, only 8 of them are known to have this sentence. tienen esta parte, este versículo de 1 de Juan. And this verse, which we know as the Comma Johanninium, Y este texto que conocemos, o esta parte, este versículo que conocemos como la coma juanina, was, however, pronounced authentic and authoritative fue reconocido como auténtico y con autoridad by Pope Leo XIII in 1897. por el Papa León XII en 1897. 13. Oh, 13, perdón, Leo XIII. León. León Leo. 13. Who cares? 12, 13, 14. Lots of Leos. Even today. So over the next 20 years, Así que durante los siguientes 20 años, the Greek New Testament of Erasmus went through 5 corrections or revised editions. durante esos 20 años, el texto de Erasmo pasó por 5 diferentes ediciones. By the time of the 4th edition, En el tiempo de la cuarta edición, Erasmus had the opportunity to examine the text of Cisneros. Erasmo tuvo la oportunidad de revisar el texto o la obra de Cisneros. And this quote comes out of the biography. Y esta cita viene de su biografía. Erasmus wisely decided Erasmo sabiamente decidió to avail himself of its generally superior Greek text, to avail himself. make use of, Hizo uso de sí mismo en cuanto consideró que su texto griego era generalmente superior to the improvement of his own work. para la mejora de su propia obra. Because I am in Spain, Porque estoy en España, I will exalt Cisneros. yo prefiero Cisneros. Voy a elevar a Cisneros, voy a encomendar a Cisneros For the Greek New Testament, para el griego del Nuevo Testamento, I will not exalt him for the Inquisition. no en cuanto a la Inquisición. By the time of the death of Erasmus, Para la época o el tiempo de la muerte de Erasmus, his text had become what would be the standard Greek New Testament for the next 400 years. su texto del Nuevo Testamento en griego se convirtió en el texto reconocido generalmente durante los siguientes 400 años. And it is from this text of Erasmus Y es desde este texto de Erasmus that both the earliest English translations were made que las traducciones inglesas antiguas se realizaron and also the translation of René and Valera. y también la traducción de Reina Valera. There is also what is called the Stephanus text. También dentro de esta familia de four. I say four, yeah. Yes. Entre estas 4 familias de textos está el texto de Estefanos. Stephanos. El texto de Estéfano. I don't know why it's called this, but this is the name. No sabe por qué se llama así, pero se llama así. But this is produced by a French Protestant Fue realizado por un protestante francés by the name of Robert Estienne. con el nombre de Robert Estienne. And Estienne took the text of Erasmus Robert Estienne tomó el texto de Erasmo and the text of Cisneros y el texto de Cisneros and other texts that he had available to y otros himself, textos que también a los cuales tenía acceso, and over 4 editions came up with a final Greek New Testament. y en las siguientes 4 editions, 4 editions. y en 4 ediciones concluyó a un texto In 1559. en el año 1559. And this text is now referred to as the received
text, Y este texto es el que ahora se le denomina como el texto recibido, or the textus receptus in Latin. o en latín el textus receptus. It's of interest to me Es interesante para mí that there is an argument about this. There is an argument that claims that this is the best text. Es interesante que hay un argumento que dice que este es el mejor texto, Even though it is a combination of the work of more than one person. incluso cuando esto es la compilación de la obra de más de una persona. Its influence is due to the fact that it is older La influencia de esto es porque este texto es uno muy antiguo than some of the texts we use today based on, as Diego said, the Nestle Aland text. que es más antiguo que otros textos que se usan para la traducción de Nestlé o el texto de Nestlé. But still, this is the text. The Textus Receptus goes back to the late 1500s. El texto Receptus retrocede al año 1559. In 1633, En 1633, a Dutch publisher produced a compact Greek New Testament. una editorial holandesa, Dutch publishers? una editorial holandesa produjo Compact, small. sí, un Nuevo Testamento compacto, Which depended on a text by Theodore Beza, the successor of Calvin in Geneva. que se basaba en el texto de Teodoro de Beza, quien fue un discípulo de Calvino. And on with the advertisement that came with this text by Beza, Y el anuncio que venía con este texto de Beza, which was very close to the Stephanus text, que era muy cercano al texto de Estefano, the advertising material said this: la advertencia o el anuncio de advertencia que decía que venía con este texto decía lo siguiente: the text you now have received el texto que ahora que has recibido is received by all, es recibido por todos, in which we give nothing changed or perverted. en el cual no hay nada cambiado ni pervertido. This is the original use of the term textus receptus. Este es el uso original del término textus receptus. The textus receptus is not the received text in this sense, El textus receptus no es el texto recibido en este sentido, that it has been received from God as better than other Greek manuscripts. que el texto haya sido recibido por Dios y que es mejor que otros textos griegos, But rather, sino that it was the received text que era el texto recibido, in the sense that it became the standard for publication. sino que era el texto recibido en el sentido de que era el texto que se recibió para publicarlo. Don Carson offers this assessment of the textus receptus. Carson da esta declaración acerca del texto recibido. The textual basis of the TR is a small number Las bases del texto recibido that he says is haphazardly collected es un pequeño número de okay, it's a. Let's see if I can put it in a different way. Good, thank you. The text is based on a rather haphazard collection of late manuscripts. El texto recibido es una colección de Haphazard, not careful. Aleatorio. Es una serie es un compendio de un número pequeño de manuscritos
que se han recopilado de manera aleatoria. The technical term for the fragments or the text that the TR uses, the technical term, El término técnico que se usa para ese grupo pequeño del texto recibido is minuscule. Es minúsculo. A minuscule is a small handwritten type. Un minúsculo es un pequeño texto escrito a mano. The oldest text that we have, the Greek letters are all in uppercase. El texto más antiguo que tenemos en griego son en letras mayúsculas. With no punctuation. Con ningún tipo de puntuación. In about the 6th century, a new way of writing the Greek text was developed, like our what's it we call yeah. Writing, not printing. What are we talking about? Sí. Okay, calligraphy. So again, what's the sentence? So. Okay, so what's the sentence? So in the 6th century, a new way of En el siglo VI se llegó a un nuevo tipo de escritura. Was developed that made writing much faster than the printing of the capital or the uppercase. Por el cual se podía escribir más rápido que escribir en mayúsculas. Cursive. Cursiva, la cursiva. Sí. Señora. What do you say? Your best half. Yes. So the argument here is El argumento aquí es que that it's late texts, not early texts, that are the basis of the TR, the Textus Receptus. Es que los textos tardíos son la fuente del texto recibido, no las más antiguas. No los más antiguos. So Carson is saying that we need to go back to the oldest text that we have, not the greatest number of texts. Así que Carson decía que hemos de volver a los textos más antiguos, no a los textos que tienen mayor número dentro de esa familia. And he also says that in several places, a dozen or more places, Y también dijo que en varias docenas de lugares the language of the Textus Receptus has no basis in any known Greek manuscripts. es que varias docenas de lugares el texto recibido no tiene base donde no hay copias antiguas que respalden esos versículos, esas palabras en el texto recibido. And most of the work of the Textus Receptus comes from one family, the Byzantine family. Como hemos visto, el texto recibido viene de una familia de textos que es el texto bizantino. At the same time, the Textus Receptus is not identical to the Byzantine tradition. Al mismo tiempo, tenemos que recordar que el texto bizantino no es igual al texto recibido, no es exactamente igual al texto bizantino. Okay, so that is how we have received what we call the Textus Receptus. Y es así, es como hemos recibido el texto, ha llegado hasta nosotros el texto recibido. I think it is fair for us to call the Textus Receptus a mixture or an eclectic text. Creo que es justo decir que el texto recibido es un texto con mezclas o un texto ecléctico. Now let's talk for the rest of the time about modern textual criticism. Vamos a dedicar el resto del tiempo a hablar acerca del texto, la crítica textual moderna. Remember we said that textual criticism is the science of determining the best or most accurate readings. Recordemos que la crítica textual es la ciencia para determinar la lectura más concisa y la mejor lectura concisa. As precisely as possible, Tan precisa como sea posible.
among the many manuscripts that we have available to entre us. los diferentes manuscritos y fragmentos que tenemos disponibles. And I point this out because that is exactly what the Erasmus and Cisneros and others were doing. Y quiero recordar esto porque esto es lo que estaban haciendo Erasmus, Cisneros y otros. Remember that even Jerome said that he tediously sifted through many manuscripts. Recordemos que incluso Jerónimo, su trabajo era mirar y investigar entre los diferentes manuscritos que tenía. And the attempt is to say, which one of these readings can we think of as the most accurate of the readings? Y su percepción, su entendimiento era, su trabajo era determinar cuál de las diferentes lecturas se acerca más al texto original. Because everyone admits that there is variation among the various manuscripts. Porque todos reconocen de que hay diferentes variantes de lectura en diferentes manuscritos. Parenthesis. Un paréntesis. No matter how many variations people claim to find, No importa cuántas variantes las personas afirman decir que han encontrado, we are told by Don Carson and others, Don Carson nos dice, y otros, not one of them makes a significant difference to our received theology. ni una sola de esas variantes afecta para nada ninguna doctrina fundamental y de la teología de las Escrituras. Not one of them affects our understanding of salvation. Ni una sola de esas variantes afecta para nada la doctrina de la salvación. We have the first work to list all the variants. Tenemos un primer trabajo de hacer una lista de las diferentes variantes. Was printed in London in 1653. La cual fue publicada en 1653. And over the next 75 years, Y en los siguientes 75 años, other English books appeared that claimed otros libros were published otros libros ingleses se publicaron to find 30,000 textual variants. Que afirmaban que había unas 30.000 variantes textuales. However, in 1734, a German scholar Sin embargo, en 1734, un erudito alemán by the name of Johann Bengel con el nombre de Johann Bengel published his own work using many, many manuscripts publicó su obra usando muchos manuscritos and as many early versions of the Bible that he could find. y todas las versiones antiguas que él podía encontrar de la Biblia. And he said, no, 30,000 is a huge exaggeration. Y él llegó a la conclusión de que no, esto de 30.000 variantes es una exageración enorme. And he is the first one to take these various families of manuscripts and put them into categories. Y él fue el primero en coger todos estos manuscritos en sus familias y ponerlos en categorías. One of the most important characters in the development of our modern Greek New Testament Uno de los uno de los personajes más importantes, más relevantes en cuanto a este estudio is a German scholar es un escolástico, un erudito alemán by the name of Konstantin von Tischendorf. Con el nombre de Konstantin von Tischendorf. It's a good name. Sounds good. Who gave his entire adult life Quien en su edad adulta la dio por completo to searching out, discovering and transcribing en la búsqueda, en el descubrimiento y en la transcripción and publishing ancient biblical texts. y la publicación de textos bíblicos antiguos. In a letter to his fiancée, his engaged Cuando se comprometió con su novia, he said, I am confronted with a sacred task. estoy frente a una tarea sagrada.
The struggle to regain the original form of the New Testament. El esfuerzo de volver a volver a conseguir la forma original del Nuevo Testamento. And he traveled throughout Europe and the Middle East, Y viajó por toda Europa y el Medio Oriente, visiting every library and every monastery possible, visitando toda la librería, todas las bibliotecas y todos los monasterios posibles, seeking ancient manuscripts and even little fragments. buscando manuscritos antiguos, incluso fragmentos. And during his lifetime, he discovered and published more New Testament manuscripts than anyone else. Y durante su vida publicó más textos y manuscritos que cualquier otro erudito. His crowning achievement was in 1853. La corona de su tarea fue en el año 1853, when he was visiting St. Catherine's Monastery in the Sinai Desert. cuando estaba visitando el monasterio de Santa Catarina. The story goes something like this. Santa Catarina en el siglo IV. Y la historia viene a ser la siguiente. That while he was visiting the monastery, he saw a basket with manuscripts. Mientras que estaba allí visitando este monasterio, vio una canasta con manuscritos That the monks were using to start fires in their fireplace. la cual los monjes lo usaban para iniciar el fuego. What are these? ¿Y qué son estos? Oh, these are old manuscripts we don't use anymore. Estos son antiguos manuscritos que ya no usamos, Oh, they have become worn out. que ya se han desgastado They're only good for the fire. y solamente sirven para hacer fuego. Von Tischendorf looked at the manuscripts Von Tischendorf miró a los manuscritos and he realized he was seeing something older than he had ever encountered before. y se dio cuenta de que estaba observando algo más antiguo de lo que había encontrado en toda su vida. And he began to ask, "Where's more of this? Do you have more of Y these?" empezó a preguntar, ¿dónde hay más? ¿Tenéis más de estos? And the monks then realized, "Oh, maybe we have something here." Y ellos empezaron a decir, a lo mejor aquí hemos encontrado algo. And they didn't tell him. Y no le dijeron nada. So he made another trip, Así que hizo otro viaje and he was staying in the room with another monk y estaba en una habitación con otro monje, who was reading an ancient document, quien estaba leyendo un documento antiguo which he recognized not as the New Testament, but one of the fathers. que reconoció no como uno de los... Sorry, what was that? It was not the Greek New Testament, it was one of the fathers. Oh, writings of the fathers, Yeah, yeah. Que no era un texto griego del Nuevo Testamento, sino de los padres, uno de los padres. And upon conversation with the monk, discovered that there was an entire New Testament available to him. Y hablando con él, descubrió que había disponible un texto completo del Nuevo Testamento para él, That has been dated to the 4th century. Que retrocedía al IV siglo. It is the oldest complete Greek New Testament that has been discovered. Es el texto del Nuevo Testamento griego más antiguo que se ha descubierto. It took him over 10 years. It took him over 10 years to receive permission to read and study and even take the manuscript out of St. Catherine's Monastery. Tomó 10 años para obtener el permiso para leer, estudiar este texto y llevárselo de allí. He published the entire text in 1862. Publicó este texto en el año 1862 and is known today as the Codex Sinaiticus. y es conocido como el Códice Sinaítico. And after a decade of work he wrote, Y después de una década en la que él estuvo trabajando, after he had been honored by the Tsar of Russia and the King of Austria, después de que recibió el honor del zar de Rusia y Alemania. Alemania, y el rey de Alemania. He said, I have all these wonderful distinctions that have been given to me. Y aparte de todos estos reconocimientos y
regalos que me han dado, but that which I think of more highly than anything pero aquello que considero más maravilloso que todo is the providence that has given to our age, es que la providencia con mayúscula que se nos ha dado en nuestra época, in which attacks on Christianity are so common, en la cual los ataques a la cristiandad son tan comunes, this Sinaitic Bible, la Biblia sinaítica, which is a clear light of the Word of God written, que es una luz clara, cristalina de lo que es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, and assists us in defending the truth, y ahora se nos ha dado para asistirnos o ayudarnos a defender la verdad, by establishing its authentic form. para establecer su forma auténtica. Okay, so what we have now is we have the Textus Receptus, Así que lo que tenemos ahora es un texto recibido, which has been cherished and received for nearly 400 years. que ha sido cuidado y recibido durante 400 años, And now we have a new text that no one has ever seen before. y ahora tenemos un texto nuevo que nunca nadie antes había visto. Tischendorf claims that his is from the 4th century, Tischendorf afirma que por los estudios data del siglo 400, del año 400, a complete text, un texto completo, or the Textus Receptus, which is a combination of relatively recent texts. así que tenemos ese texto, el texto es el texto antiguo, ahí tenemos por otra parte esta compilación de diferentes textos, que es el texto recibido. Which is better? ¿Cuál de ellos es mejor? This is the argument today. Esta es el gran debate a día de hoy. So now we come to two men we know as Westcott and Hort. Así que ahora venimos a considerar dos hombres con el nombre de Westcott y Hort. And these two Cambridge scholars Y estos dos eruditos de Cambridge went further than von Tischendorf, fueron más allá que Tischendorf, and they took all of the texts that they could find, the Textus Receptus, all of the families of the Byzantine, the Alexandrian, and von Tischendorf, ellos cogieron todos los textos de las diferentes familias, el texto bizantino, el texto alejandrino, el texto de Tischendorf, they compared them and sought to say this is most likely the original text. y comparándolos todos y contrastándolos, entonces llegaron a un texto en el que dijeron este es lo más probable, es que sea lo más cercano al texto original. In addition, they had access to the Codex Vaticanus, Además, también tenían acceso al Códice Vaticano, which is also a well-preserved Greek New Testament from the 4th century. que también es una copia bien preservada del Nuevo Testamento del siglo IV. And they also looked at quotations of Scripture that were found in all of the early church fathers. Y también contrastaron las diferentes citas de los padres de la Iglesia más antiguos. The idea being if Athanasius or Irenaeus or Augustine or Jerome Padres quoted- como Atanasio, Ireneo, Todos zapatos. todos. Agustín. Okay. Then there must be reason that was the Bible that they were using in those early centuries. Así que esa es la Biblia que estaban usando en aquellos siglos, en aquella época. And this text was anticipated with a great deal of excitement. Y este texto a producir estaba siendo esperado con gran excitación. One writer has this report of the publication of the Westcott Hort Bible. Un escritor decía esto acerca del texto compilado de Westcott y Hort. There was intense public interest in this new arrival. Había un interés profundo, un interés público profundo, intenso, A bribe of 5,000 pounds was offered lo cual llevó a ofrecer 5.000 libras, and refused y fueron rechazadas, for an advance copy. para hacer una copia por adelantado. On the day of its publication, En el día de su publicación, the entire text was telegraphed immediately from England to the United States. en el momento de su publicación, todo el texto fue telegrafiado desde Inglaterra a Estados Unidos.
And the printer, Oxford University, y la editorial, Oxford University, sold 1 million copies on the first day. vendió 1 millón de copias solamente el primer día. Wagons waiting to take these books to the booksellers. Trenes estaban esperando a llevar estas copias a las librerías. Were so numerous that the streets of London were clogged around the printing presses. Clogged. Jammed. Eran tantas las copias que las tiendas estaban a reventar de copias. So what are we to do with these eclectic texts? Así que, ¿qué hacemos con estos textos eclécticos? The New Testament textual critic must decide La crítica textual del Nuevo Testamento debe decidir if one family of texts is the best or if there are varieties that we can take the best from. si una familia de textos es la mejor o si tenemos que escoger de diferentes libros de diferentes familias. And of course, knowing how to choose or deciding how to choose really is the problem. Y realmente allí está el problema, el elegir y saber cómo elegir. And the rules that they use are more, we cannot get into those rules tonight. Hay normas y tal, pero no podemos ahora entrar en detalle en cuanto a todos estos detalles. Let me give a word of evaluation and caution. I'll try and tie this up quickly. Para resumir todo esto, os voy a dar una palabra, déjame dar una palabra de consejo y de advertencia. The problem with the eclectic text, El problema con el texto ecléctico, this would be Nestle Aland and the UBS, Universal Bob, anyway, the UBS version. Is it UBS? Yeah. UBS, what's that one? Bible Society, United Bible Society. El problema, este es el problema del texto de Nestlé, también del texto bíblico. Nestle Aland. Unidad bíblica. Is that they cause doubt. Es que provocan duda. If the experts cannot agree on what is the best Bible, how can I possibly have any confidence? Claro, si los mismos eruditos no pueden llegar a un acuerdo de cuál texto es mejor, ¿cómo yo puedo estar seguro de que un texto es fiable? My personal opinion Mi opinión personal is that God's superintendence of preservation es que la providencia sobrenatural de Dios, de la preservación, has given us a text that we can depend upon, nos ha dado un texto sobre el cual podemos depender, descansar, especially since we understand that there are so little variations between the older received text and the newer eclectic texts. Cuando tenemos en cuenta que esas variantes entre los manuscritos más antiguos y estos manuscritos más recientes, eclécticos, realmente esas variantes no son importantes. So let me offer some cautions. Así que dejadme daros una serie de consejos. The fact that theologians perform the work of textual criticism El hecho de que los teólogos llevaron a cabo un trabajo de crítica textual has made some people think that they believe that the Bible has errors. Les ha llevado a creer que la Biblia tiene errores. But it does not logically follow Pero eso no es la conclusión lógica. that just because a scholar examines the text to see whether it belongs to the Bible, De que los eruditos estudien los textos para ver si esos textos se acercan más al texto bíblico. does not mean that he believes that the Bible is in error. No significa que ellos crean que la Biblia tiene error, He seeks to find the best text. sino que lo que buscan es encontrar el mejor texto. There is also the danger of higher criticism. También está el peligro de la crítica alta. It's not the new texts that are dangerous. No es solo que los textos más nuevos son peligrosos, But it is those people that cast doubt upon the trustworthiness of Scripture. entonces no es que los textos más nuevos, más recientes sean peligrosos, sino que son esas personas que arrojan duda sobre los textos.
if you don't know what the Bible says, how can I have any confidence? Si tú no sabes lo que la Biblia dice, ¿cómo yo puedo tener confianza en la Biblia? Even if there are 400,000 variants, even if, Incluso, vamos a pensar, incluso si hubiese 400.000 variantes en el texto, and it's probably more accurate to say it's only half that number, y para ser justos, más bien sería la mitad de esa cantidad, and we spread them over the 25,000 manuscripts that we have available, y los esparcimos, la mitad de esos 400.000, los esparcimos por esos más de 25.000 textos, manuscritos que tenemos disponibles, that's only an average of 8 variants per text. eso da un resultado de media de 8 variantes por texto. And they are found in particular clusters of texts, not all the way across the families. Y esas variantes se encuentran en ciertos puntos concretos, no ahí esparcidos por todas las familias de textos. May I have 5 minutes? May I have 5 more minutes? See? Go ahead. Okay. J.I. Packer offers ways that we have to be careful of the threat. No. J.I. Packer offers dangers to this idea that the Bible might have errors. J.I. Packer ofrece una serie de argumentos que muestran el peligro de pensar que la Biblia tenga errores. First of all, it undermines preaching. Primero, pensar de esa forma echa abajo la autoridad de la predicación. Packer says the true idea of preaching Packer dice que la verdadera idea de la predicación is that the preacher should become the mouthpiece for the text. es que el predicador es el vocero de la palabra, del texto, Opening it up and explaining it and applying it to the life of his listeners. toma el texto, lo explica y lo aplica a sus oyentes. He talks only so that the text may speak to the Christian. Habla solamente en lo que el texto dice a la audiencia. He makes each point from his text, Cada punto que hace del texto, and he speaks in such a way that people can understand what God teaches about a particular truth. lo explica de tal forma que la gente entienda lo que Dios dice en su palabra. If I, as a preacher, lose my confidence in the text of the Scripture, Si yo como predicador pierdo mi confianza en el texto bíblico, or if I hint to my people that there is no confidence in the text, o hago alguna sugerencia a mi audiencia de que no podemos tener confianza en el texto bíblico, then it only sounds like I'm giving my opinions and not truth when I preach. entonces lo que estoy dando a entender es que estoy dando mi opinión en vez de la verdad que estoy predicando. There are over 400 times in the Old Testament Hay más de 400 veces en el Antiguo Testamento where we read the phrase, "This is what God says." donde leemos que dice, dice Dios o Dios ha dicho. There are 90 times in the New Testament Hay 90 veces en el Nuevo Testamento where Jesus or the apostles say, donde Jesús o los apóstoles dijeron, "This is what the Scripture says." esto es lo que las Escrituras dicen. We need to have that same level of confidence when we preach as the Bible gives to us. Tenemos que predicar con la misma confianza que la Biblia nos da esa confianza. We cannot for a moment allow the critics to undermine our preaching. No podemos dejar ni por un momento que la alta crítica mine nuestra confianza de las Escrituras a la hora de predicarla. And closely related to this, number 2, Y estrechamente relacionado con este punto, is that número dos, if I lose confidence in my text, es que si yo pierdo confianza en el texto bíblico, it undercuts my teaching as well. también mina mi capacidad para enseñar. Teacher, if you are not sure that a particular portion of the Scripture Si un profesor no está seguro de cierto texto bíblico, is true or accurate, de que sea cierto y verdadero, what right do you have to teach that to your people? ¿qué derecho tienes de enseñar esto a tu gente? If I doubt what I'm teaching, Si yo dudo de lo que enseño, there will be no clear voice,
no clarity No habrá una voz clara, una claridad regarding doctrine, ethics, or en morals. cuanto a doctrina, ética o moral. Packer says this, no wonder, this is in the United States, no wonder many Protestants are leaving and going to the Roman Catholic Church. Packer dice que, claro, con esa forma de pensar no es nada de extrañar que pastores protestantes se vayan a la Iglesia Católica. Because the Roman Catholic Church speaks with certainty. Porque la Iglesia Católica habla con certeza. And then this uncertainty regarding the text Entonces esta incertidumbre con respecto al certainty or uncertainty. Uncertainty. Entonces esta incertidumbre con respecto al texto weakens faith of the believers. debilita la fe de los creyentes. Churchgoers who are not taught the truth as truth, churchgoers who are not taught truth as truth, Aquellos que simplemente atienden asisten a la iglesia no son enseñados en la verdad como la verdad que es. if they're given no confidence in the scripture, Si no se les da confianza a las escrituras, then they will find that their devotion is hazy, anxious, and joyless. si no se les da como he dicho, si no se les da esta enseñanza de la verdad como es en verdad, entonces van a encontrarse a sí mismos con su devoción como hazy, Foggy, genérica, abstracta, llena de ansiedad y sin gozo. in other words, what am I basing my faith on? What am I basing my relationship with God on if I have no confidence in the scripture? En otras palabras, ¿qué clase de confianza puedo tener y qué relación con el Señor si yo no tengo confianza en la palabra de Dios? And it's reduced to just superstition and opinion. Entonces todo se reduce a superstición y mera opinión. And if I have no confidence, why read the Bible at all? Y entonces si no tengo esta confianza, ¿para qué leer ni siquiera las Escrituras, la Biblia? So we have a responsibility as preachers. Así que tenemos una gran responsabilidad como predicadores. We have a responsibility to study and to get certainty. Tenemos la responsabilidad de estudiar y recibir esta certeza And a confidence in the scripture. y confianza en las Escrituras, They are God's inspired revelation of himself to us. que es la revelación inspirada de sí mismo para nosotros. They tell us accurately and without error what we could have never known about God otherwise. Nos dicen de una forma certera y concisa lo que debemos saber de Dios que de ninguna otra manera habríamos sabido. And they tell us everything that God wants us to know about himself. Y nos dicen lo que Dios quiere que sepamos de Él para nosotros. And why we were created and how we are created to live. Y por qué fuimos creados y con el fin para el cual fuimos creados. And recognize for us to hold to the Reformation Y reconocer esta verdad junto con los reformadores, lo que trajo la reforma, is to continue this conviction of Scripture as God's Word. es continuar con esta misma convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. The Reformers taught, and all of the confessions teach, Los reformadores enseñaron, así como todas las confesiones de fe, that the Scripture is the inspired Word of God. que las Escrituras es la palabra inspirada de Dios, It is the only authoritative rule for life and faith, es la única regla de fe y conducta, and we must depend upon this Scripture as a means of grace y debemos depender de las Escrituras como medio de gracia that God gives to us so that we might learn to grow in Him and have true joy. que nos enseña cómo crecer en Él y tener verdadero gozo en Él. And as pastors, we must never cast doubt upon the Word of God as we are preaching. Y como pastores nunca jamás debemos permitir el arrojar o el provocar ningún tipo de duda cuando predicamos la palabra. This means that we must take care that we don't say, well, this is not a good translation. It would be better to say this. Así que, por ejemplo, debemos tener cuidado cuando decimos, bueno, esto es una buena traducción, tal vez deberíamos traducir de esta otra manera. If we do that too often, our people will shut their Bibles and say, how can I trust what the Scripture says? Si hacemos eso, puede que produzca en la gente que cierre la Biblia, entonces, ¿cómo voy a poder confiar en lo que dice la Biblia? So we have been given a text.
Así que se nos ha dado el texto bíblico. It's the revelation of God. Es la revelación de Dios. It's His very words breathed out to us. Es la mismísima palabra de Dios inspirada para nosotros. And as preachers Y como predicadores and as teachers, y profesores, we have one primary responsibility, tenemos una responsabilidad primaria, and that is to say what God says y es decir exactamente lo que Dios dice, with confidence con confianza, for the eternal good of our people, para el bien eterno de nuestro pueblo, and never cast doubt upon that word. y nunca arrojar ningún tipo de duda con respecto a la palabra. Father, we